En alimento para el alma tenemos hoy un texto en el libro de los Salmos, capítulo 49, voy a citar el versículo sexto. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna pagar el precio de su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. El título de hoy, ¿cuánto vale la entrada al cielo? El texto que acabamos de leer es muy trascendental, transparente, clarísimo. La palabra del Señor nos enseña lo inútil que es creer que nuestro dinero, nuestras riquezas, sirven para librarnos de la muerte y de la condenación y nos permite la entrada al cielo. La Biblia me acaba de informar a mí en este preciso momento que nunca se logrará el ingreso a la vida eterna por medio de riquezas como oro, plata o lo que sea. En el libro de los Hechos, voy a citarle unos versículos, vamos a hacer un barrido por las Escrituras para demostrarle a nuestros amables oyentes que el dinero no sirve para entrar al reino eterno ni para comprar nada de lo que Dios ha ofrecido. Voy a citarle allí el libro de los Hechos, el capítulo 8, voy a citarle el versículo 18 al 22. Escuche cómo dice. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero para comprar ese poder, la unción del Espíritu Santo, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el poder de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nada de lo que Dios ha ofrecido, amable oyente, se podrá obtener por dinero. Si leemos el libro de Sofonías, del profeta Sofonías, allí en el capítulo 1, el versículo 14, escuche cómo dice, por favor. Aquí le demostramos con la Biblia en la mano, no cuenticos religiosos, sino con la Biblia en la mano. Y le voy a invitar a leer su Biblia católica para que usted se dé cuenta que no lo estamos engañando y que en cambio sí le estamos mostrando la verdad como ha sido diseñada por el mismo Dios, porque la Biblia es el libro de las declaraciones de Dios. En el libro de Sofonías capítulo 1, el versículo 14 dice textualmente, cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritarán allí los valientes. Día de ira, día aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, con esto confirma usted que el dinero suyo y el mío no sirven ni para adquirir nada espiritual de Dios y menos para entrar en la vida eterna.
Amables oyentes, si reuniéramos todo el dinero que hay en los bancos y la moneda circulante que hay en todos los países del mundo, no alcanzaría para salvar ni una sola alma. ¿Por qué? Jesucristo lo acaba de decir, porque la redención de su alma es de gran precio y no se logrará jamás. El dinero sirve para comprar acá abajo las cosas terrenas, las cosas superfluas, efímeras y pasajeras, pero lo que es de Dios no se puede conseguir con dinero. Hay otro versículo que quiero citárselo. Aquí en el Evangelio según San Marcos hay otro pasaje que quiero citárselos. San Marcos, voy a citarles el capítulo 10. Voy a citarle el versículo 23 que textualmente dice de la siguiente manera. San Marcos capítulo 10, verso 23. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tengan dinero o riquezas. Escuche bien, cuán difícilmente los millonarios, los ricos, porque para ellos su ciudad fuerte es el dinero. Con el dinero no se puede comprar la salvación, amable oyente. Ahora, tampoco el reino de Dios le pertenece a los que creen que sus tradiciones, su moralidad, su filantropía les sirve para entrar al reino eterno. Déjeme decirle que eso también es una utopía. Le voy a demostrar por la Biblia que eso es incierto, que usted no puede seguir creyendo en eso. San Lucas 18, voy a citarle el versículo 10 y con el más profundo respeto le invito a leer su Biblia católica. No piense con el cerebro de los demás, analice, examine, usted mismo piense, adquiera su Biblia católica y ahí va a entender lo que le estamos enseñando a la luz de la palabra de Dios. San Lucas 18, 10. Escuche cómo dice. A unos, el 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. Entonces dice la escritura, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Esto también nos está explicando que para ir al cielo no basta ser religioso, no basta practicar las tradiciones inventadas por el hombre. Si usted desea ir al cielo, necesita arrepentirse, convertirse, hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y así recibirá el don del Espíritu Santo. Ahora, el reino de Dios pertenece a aquellos que conocen, que reconocen su maldad, que reconocen su pecado, que se consideran indignos del reino eterno y que se arrepienten y se convierten y se hacen bautizar en el nombre de Jesús. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso. Él dice, en otra parte dice, él fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. La salvación no depende de ninguna actitud religiosa. La salvación no depende de ninguna actitud de moral o de ética. No, Señor, la salvación solamente la provee Jesucristo a aquellos que reconocen su pecado y se apartan de él. En la carta a los Hebreos hay otro pasaje que también se lo quiero citar brevemente. En el capítulo 10, voy a citarle ese hermoso versículo que hay ahí. Hebreos 10, verso 11 y 12. Escuche cómo dice Hebreos 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo
Muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados, ninguno en absoluto. No hay ninguna evidencia en la Biblia de que ningún hombre haya recibido autoridad para perdonar pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El único que vino a perdonar nuestros pecados tiene nombre propio, se llama Jesucristo. ¿Cuánta gente engañada por las falsas tradiciones inventadas por el hombre pagan grandes sumas para poder sacar las almas de sus parientes de los sufrimientos eternos? Déjame decirte que eso no es cierto. Jesucristo fue el que pagó toda la deuda que se exigía por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál fue el precio que se pagó para redimirlo a usted y a mí, amable oyente? Fue una vida valiosísima y una sangre inmaculada derramada en la cruz del Calvario. Entonces, para ir al cielo no se necesita tu dinero ni el mío. Para ir al cielo es menester renunciar al pecado y arrepentirse. ¿Y sabe por qué? Voy a citarle el libro de Apocalipsis en última instancia. Apocalipsis capítulo 21. Voy a citarle el versículo 27. Dice: no entrará en la ciudad eterna ninguna persona inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué hay que hacer entonces para que mi nombre aparezca en el libro de la vida? Muy sencillo. Debes apartarte de tu maldad y de tu pecado como lo hemos hecho nosotros. Posteriormente, arrepentirse, convertirse, volverse a Dios de corazón, renunciando al pecado y hacerse bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibirás entonces el don del Espíritu Santo para una vida por encima del pecado, de las pasiones, del mundo, de la mentira, del engaño, del error, del diablo, de sus demonios y todo lo que nos pueda ofrecer este mundo. Es mi oración que Dios les ayude a entender este sencillo mensaje de la palabra del Señor. Mil gracias.